La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la pequeña panadería cuando Alejandro cerró la caja registradora por última vez esa noche. Sus manos, cubiertas de harina después de 14 horas de trabajo, temblaron ligeramente mientras contaba las monedas. No había sido suficiente, nunca era suficiente desde que Sofía murió. 2 años habían pasado desde el accidente automovilístico que se llevó a su esposa, pero Alejandro seguía sintiendo como si el mundo hubiera dejado de girar ese día. La panadería que habían construido juntos, con sus paredes color crema y el aroma perpetuo de pan recién horneado, ahora se sentía como un museo de recuerdos dolorosos. «Papi, otra vez te quedaste trabajando hasta tarde», le había dicho su hijo Carlos esa mañana, con esa mirada preocupada que los niños de 12 años no deberían tener que mostrar. Mamá siempre decía que la familia era más importante que el trabajo. Alejandro había fingido una sonrisa y había revuelto el cabello de su hijo. «La panadería nos mantiene, mijo. Tu mamá lo entendería». Pero la verdad era que Alejandro se perdía en el trabajo porque era la única manera de no pensar, de no sentir el vacío aplastante que había llenado su pecho desde que perdió al amor de su vida, esa noche lluviosa, mientras guardaba las últimas bandejas de pan dulce en el mostrador refrigerado. Escuchó un golpe suave en la puerta de cristal. Al voltear, vio a una niña pequeña parada bajo la lluvia, empapada y tiritando, presionando su carita contra el vidrio. Alejandro corrió hacia la puerta y la abrió inmediatamente. «Nina, ¿qué haces aquí tan tarde y con esta lluvia?» La pequeña, que no podía tener más de 5 años, lo miró con ojos enormes y brillantes por las lágrimas. Su vestido rosado estaba completamente mojado, y sus zapatos hacían pequeños charcos en el suelo de baldosas de la panadería. «Señor», dijo con una voz tan pequeña que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Puede usted casarse con mi mami? Ella está muy triste todo el tiempo, y yo creo que necesita a alguien que la haga feliz otra vez». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Se quedó paralizado, mirando a esta criatura diminuta que acababa de hacer la petición más inesperada e inocente que había escuchado en su vida. «¿Cómo te llamas, pequeña?», logró preguntarle, su voz apenas un susurro. «Isabella», respondió ella, limpiándose la nariz con el dorso de su mano diminuta. «Mi mami se llama Carmen, y trabaja en el hospital cuidando a gente enferma. Pero cuando llega a casa, llora mucho. Creo que se siente sola como yo cuando está en el trabajo». Alejandro sintió como si su corazón, que había estado congelado durante 2 años, comenzara a latir de una manera diferente. No era amor, ni siquiera atracción. Era reconocimiento. El reconocimiento de un alma herida viendo a otra alma herida. «Isabella, ¿dónde está tu mami ahora?» Los labios de la niña comenzaron a temblar. «Está trabajando en el hospital. Le dije que iba a jugar en el parque, pero vine aquí porque mi abuela siempre me trae a comprar pan, y usted siempre sonríe. Pensé que si alguien podía hacer feliz a mi mami, sería alguien que sonríe incluso cuando está triste». La perspicacia de la niña lo dejó sin aliento. ¿Cómo había notado su tristeza cuando él creía haberla escondido tan bien? «¿Cómo sabes que estoy triste?», le preguntó. Suavemente, Isabella inclinó su cabecita. «Porque sus ojos se ven como los de mi mami. Como si hubiera perdido algo muy importante y no supiera cómo encontrarlo». En ese momento, Alejandro supo que no podía simplemente enviar a esta niña de vuelta a casa. Algo había sucedido aquí. Algo que no entendía completamente pero que se sentía como destino. «Ven, Isabella. Vamos a secarte y luego llamaremos a tu mami para decirle dónde estás». Mientras envolvía a la pequeña en una toalla limpia que guardaba en la trastienda, Isabella siguió hablando con la honestidad brutal que solo los niños poseen. «Mi papi se fue al cielo cuando yo era muy pequeñita», explicó, aceptando la taza de chocolate caliente que Alejandro le había preparado. «Mami dice que él nos cuida desde arriba, pero a mí me gustaría tener un papi aquí abajo también. Y a mami le gustaría tener a alguien que la abrace cuando está triste». Las manos de Alejandro se detuvieron mientras servía su propio café. «¿Tu mami habla de querer casarse otra vez?» «No», admitió Isabella. «Pero yo la veo mirando a otras familias en el parque, las que tienen mami y papi y niños. Se ve, ¿cómo se dice? Como que quisiera algo que no puede tener». Cuando finalmente lograron contactar a Carmen en el hospital, la mujer llegó corriendo a la panadería en menos de 20 minutos. Irrumpió por la puerta como un huracán de preocupación materna, su cabello castaño escapándose de la cola de caballo después de su turno de enfermería nocturna.
Isabella María Herrera, gritó, pero cuando vio a su hija sana y salva, abrazándola fuertemente contra su pecho, su voz se quebró. Me diste el susto de mi vida, mi amor. Alejandro observó la interacción entre madre e hija, y algo dentro de él se movió. Carmen era hermosa, pero no de una manera que gritaba por atención. Era la belleza de la fuerza silenciosa, de las manos que sanaban, de los ojos que habían visto demasiado sufrimiento pero aún conservaban compasión. Señor Morales, dijo Carmen, finalmente volteando hacia él después de asegurarse de que Isabella estaba bien. No sé cómo agradecerle por cuidar de mi hija. Sé que debe haber sido inconveniente. Para nada, respondió Alejandro sinceramente. Isabella es una niña especial. Muy intuitiva. Carmen miró a su hija con una mezcla de amor y exasperación. Demasiado intuitiva para su propio bien, me temo. ¿Qué te dijo exactamente? Alejandro vaciló. ¿Cómo le dices a una mujer que acabas de conocer que su hija de 5 años le pidió que se casara contigo? Me dijo que usted trabaja muy duro cuidando a otros, dijo diplomáticamente. Y que, bueno, que a veces se siente sola. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. Mi hija tiene una imaginación muy activa. Por favor, no sienta que tiene que. No espero nada de usted. Solo gracias por mantenerla segura. Pero mientras Carmen tomaba la mano de Isabella para irse, la niña se soltó y corrió de vuelta hacia Alejandro. ¿Vendría a cenar con nosotras mañana?, preguntó con la confianza que solo tienen los niños. Mami hace el mejor arroz con pollo del mundo, y podríamos ser amigos. Carmen se sonrojó intensamente. Isabella, no puedes invitar a extraños a. No es un extraño, mami, interrumpió Isabella. Es el señor que hace el pan que tanto te gusta. Y se ve tan solo como nosotras. El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. Era el silencio de dos adultos reconociendo una verdad que un niño había visto más claramente que ellos. Si no es demasiada molestia, dijo Alejandro lentamente, me encantaría cenar con ustedes. Ha pasado mucho tiempo desde que compartí una comida casera. Y así comenzó la amistad más improbable. Carmen vivía en un pequeño apartamento encima de una farmacia, a solo 3 cuadras de la panadería. El lugar era modesto pero acogedor, lleno del tipo de detalles que hacían que se sintiera como un hogar real, fotografías familiares en las paredes, plantas en las ventanas, y el aroma perpetuo de las velas con esencia de vainilla que Carmen encendía cada noche después del trabajo. La primera cena fue incómoda al principio. 2 adultos tratando de hacer conversación mientras una niña de 5 años los observaba con la intensidad de un científico estudiando una reacción química. Entonces, ¿siempre quiso ser panadero?, preguntó Carmen mientras servía el arroz. Con pollo que, efectivamente, era el mejor que Alejandro había probado en años. En realidad, era contador, admitió Alejandro. Mi esposa era la panadera. Después de que murió, aprendí el oficio para mantener vivo su sueño. Carmen asintió con entendimiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 10 años. Nos conocimos en la universidad. Alejandro sonrió con melancolía. Sofía siempre decía que iba a abrir una panadería que sería el corazón del barrio. Un lugar donde las familias se reunieran, donde los niños aprendieran a hornear, donde los abuelos compartieran historias. Suena como una mujer especial, dijo Carmen suavemente. Lo era. Alejandro miró a Isabella, que estaba construyendo una pequeña montaña con su arroz. ¿Y el papá de Isabella? La expresión de Carmen se ensombreció ligeramente. Javier era paramédico. Murió en un accidente cuando respondía a una emergencia. Isabella apenas tenía 2 años. Lo siento. Mucho. Gracias. Es difícil criar a una niña sola, especialmente una tan vocal como Isabella. Como si hubiera escuchado su nombre, Isabella levantó la cabeza. Mami, ¿le puedes enseñar al señor Alejandro cómo hacer tu flan? Es muy bueno cocinando. Carmen se rió, y el sonido llenó el apartamento de una manera que lo hizo sentir menos vacío. Isabella, no creo que el señor Alejandro necesite lecciones de cocina de mí. En realidad, dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo, nunca he aprendido a hacer flan. Sofía siempre se encargaba de los postres que no fueran horneados. Y así, de manera completamente natural, Alejandro se encontró en la pequeña cocina de Carmen aprendiendo los secretos del flan perfecto mientras Isabella ayudaba, lamiendo cucharas y haciendo preguntas constantes.
El truco está en el caramelo, explicó Carmen, mostrándole cómo caramelizar el azúcar sin quemarlo. Tienes que tener paciencia. No puedes apurarlo, o se arruina. Alejandro observó sus manos mientras trabajaba, notando la confianza en sus movimientos, la precisión de alguien acostumbrada a cuidar y nutrir. Suena como un buen consejo para la vida en general. Carmen lo miró de reojo, sonriendo. Es usted siempre tan filosófico, señor Morales. Alejandro, por favor. Y solo cuando estoy aprendiendo algo nuevo de alguien que claramente sabe lo que hace. Las semanas que siguieron establecieron un patrón. Alejandro cerraría la panadería temprano los viernes y cenaría con Carmen e Isabella. A cambio, Carmen pasaría por la panadería después de sus turnos matutinos en el hospital. E Isabella ayudaría a Alejandro con las tareas más simples, como decorar cupcakes o arreglar las vitrinas. Señor Alejandro, dijo Isabella una tarde mientras acomodaba cuidadosamente magdalenas en una bandeja, ¿está usted enamorado de mi mami? La pregunta fue tan directa que Alejandro casi tiró la bandeja de pan que estaba cargando. Isabella, ¿por qué preguntas eso? Porque Carlos me dijo que cuando los adultos se gustan mucho, actúan diferente. Y usted actúa diferente cuando mami está aquí. Alejandro miró hacia la parte delantera de la panadería, donde Carmen estaba ayudando a una cliente anciana a elegir pasteles para el cumpleaños de su nieto. Era verdad que se había sentido más ligero en las últimas semanas, como si una parte de él que había estado dormida estuviera despertando lentamente. Tu mami es una mujer muy especial, Isabella. Y tú también. Eso significa que sí está enamorado. Alejandro se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña. Significa que ustedes dos han hecho que mi corazón se sienta menos solo. Eso. Está bien contigo. Isabella sonrió con una sabiduría que iba más allá de sus 5 años. Está muy bien. Mami también se ve menos triste ahora. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Carmen se enfermó. Había estado trabajando turnos dobles en el hospital debido a una epidemia de gripe, y finalmente su cuerpo se rindió. Isabella llamó a Alejandro desde el teléfono de la vecina, su vocecita temblorosa de miedo. Señor Alejandro, mami no se puede levantar de la cama. Está muy caliente y dice cosas raras. ¿Puede venir? Alejandro cerró la panadería inmediatamente y corrió al apartamento. Encontró a Carmen, con fiebre alta, delirando ligeramente, e Isabella sentada a su lado tratando de ponerle paños fríos en la frente como había visto hacer a los adultos. Está bien, pequeña, dijo Alejandro, tomando el control de la situación. Vamos a cuidar de tu mami. Durante los siguientes 3 días, Alejandro prácticamente se mudó al apartamento. Llevó a Isabella a la panadería durante el día, donde ella trabajó como su asistente especial, y por las noches se quedó para cuidar de Carmen. Le trajo sopa casera, se aseguró de que tomara sus medicamentos, y mantuvo a Isabella entretenida y sin miedo. No tenía que hacer esto, murmuró Carmen una noche cuando la fiebre finalmente había bajado. Isabella y yo hemos estado solas mucho tiempo. Estamos acostumbradas. Nadie debería estar solo cuando está enfermo, respondió Alejandro, acomodando las almohadas detrás de su cabeza. Además, Isabella me necesitaba tanto como usted. Carmen lo estudió con ojos que habían recuperado su claridad. ¿Por qué está haciendo esto? Realmente, ¿por qué? Alejandro se sentó en la silla al lado de su cama, la misma silla donde había pasado las últimas 2 noches vigilándola. Porque en algún momento durante estas semanas, ustedes dos se convirtieron en mi familia. Y uno cuida de su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Alejandro, yo no sé si estoy lista para esto. ¿Para lo que sea que esto se está convirtiendo? No tiene que estar lista, dijo él gentilmente. Solo tiene que estar dispuesta a intentarlo. Paso a paso, día a día. Isabella eligió ese momento para entrar al cuarto, llevando una taza de té que había preparado con más esperanza que habilidad. ¿Mami se va a poner mejor?, preguntó, subiendo a la cama con cuidado. Sí, mi amor, dijo Carmen, atrayendo a su hija hacia sus brazos. Me voy a poner mejor. Y el señor Alejandro se va a quedar con nosotras. Carmen miró a Alejandro por encima de la cabeza de su hija. En sus ojos vio la misma mezcla de esperanza y miedo que él sentía. Si quiere quedarse, dijo Carmen suavemente. Quiero quedarme, respondió Alejandro sin dudar. Los meses que siguieron fueron una coreografía cuidadosa de 2 familias convirtiéndose en una.
Carlos, inicialmente escéptico sobre la nueva mujer e hija en la vida de su padre, gradualmente se enamoró de Isabella, quien lo seguía por todas partes como si fuera su héroe personal. Ella es como la hermana pequeña que siempre quise, confesó Carlos una noche mientras ayudaba a Alejandro a cerrar la panadería. Pero papá, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro de que no estás traicionando la memoria de mamá? Era la pregunta que Alejandro se había estado haciendo a sí mismo durante semanas. Se sentó en uno de los bancos de la panadería y miró a su hijo, tan parecido a Sofía en sus gestos pero con sus propios ojos. Carlos, ¿recuerdas lo que mamá siempre decía sobre el amor? Que el amor real no se acaba, solo se multiplica. Exacto. Yo amé a tu madre con todo mi corazón, y siempre la amaré. Pero eso no significa que mi corazón no pueda amar a otras personas también. Carmen e Isabella no están reemplazando a mamá. Están añadiendo algo nuevo a nuestras vidas. Carlos asintió lentamente. Isabella me preguntó ayer si yo iba a ser su hermano de verdad pronto. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya soy su hermano de verdad. Que no necesita un papel para hacer que una familia sea real. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. Su hijo había entendido algo que a muchos adultos les tomaba años aprender. La propuesta no fue planeada. Sucedió un domingo por la mañana cuando toda la familia extendida estaba en la panadería. Carmen estaba enseñando a Isabella y Carlos cómo hacer empanadas mientras Alejandro preparaba el horno para el lote de la tarde. Mami, dijo Isabella de repente, ¿por qué el señor Alejandro y Carlos no viven con nosotras? Las familias deben vivir juntas. Carmen se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, Carlos habló. Porque los adultos son complicados, Isabella. Tienen que hablar de muchas cosas aburridas antes de decidir vivir juntos. ¿Qué tipo de cosas aburridas?, preguntó Isabella. Como dónde van a vivir, y quién va a lavar los platos, y si van a tener más bebés, respondió Carlos con la sabiduría cansada de un hermano mayor. Quiero más bebés, gritó Isabella emocionada. Quiero una hermana. El silencio que siguió fue cargado de posibilidades no habladas. Alejandro miró a Carmen, quien estaba mirando fijamente la masa de empanada en sus manos como si contuviera los secretos del universo. Carmen, dijo Alejandro suavemente, podemos hablar en privado. Dejaron a los niños terminando las empanadas. Y salieron al pequeño patio detrás de la panadería. El aire de la mañana era fresco, y Carmen se frotó los brazos por el frío. Carmen, estos últimos meses han sido los más felices que he tenido en 2 años, comenzó Alejandro. No solo porque no me siento solo, sino porque me he enamorado. De ti, de Isabella, de la familia que hemos construido juntos. Carmen levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Yo también me he enamorado, admitió. Pero Alejandro, tengo miedo. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si lastimamos a los niños? ¿Qué pasa si no soy suficiente para reemplazar? No estás reemplazando a nadie, la interrumpió Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. Estás escribiendo un nuevo capítulo. Uno que incluye todo lo que fuimos antes, pero que es completamente nuestro. Se arrodilló allí mismo, en el patio lleno de hierbas aromáticas que Carmen había plantado, y sacó un anillo simple que había pertenecido a su abuela. Carmen Herrera, ¿te casarías conmigo? ¿Te casarías con nosotros? ¿Construirías una familia verdadera con Carlos y conmigo? Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Carmen. Sí, susurró. Sí, me casar contigo. El grito de alegría que vino desde adentro de la panadería les hizo darse cuenta de que habían tenido una audiencia. Isabella y Carlos aparecieron en la puerta, Isabella saltando de emoción y Carlos sonriendo con la satisfacción de alguien que había visto venir este momento desde hace semanas. Lo sabía, gritó Isabella. Sabía que ustedes se iban a casar. Ahora somos una familia de verdad. La boda fue pequeña y perfecta. Se celebró en el jardín comunitario del barrio, con flores que los mismos vecinos habían donado y un pastel que Alejandro había hecho con sus propias manos. Isabella fue la portadora del anillo más orgullosa del mundo, y Carlos caminó a Carmen hacia el altar porque, como dijo Isabella, ya es nuestro hermano, así que puede hacer las cosas importantes de la familia. Durante sus votos, Carmen dijo algo que se quedó con todos los presentes: Alejandro, me has enseñado que el amor no se trata de reemplazar lo que se perdió, sino de construir algo nuevo con los pedazos que quedan. Me has enseñado que las familias no siempre nacen juntas, a veces se encuentran cuando más se necesitan. Y Alejandro respondió: Carmen,
tú e Isabella me devolvieron la fe en que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades. Me enseñaron que el amor es suficientemente grande para incluir a todos los que hemos perdido y a todos los que hemos encontrado. Un año después, la panadería se había convertido exactamente en lo que Sofía había soñado, el corazón del barrio. Carmen había dejado el hospital para ayudar a administrar el negocio, usando sus habilidades de organización para expandir su alcance. Ahora ofrecían clases de panadería para niños los sábados, e Isabella era la asistente principal, enseñando a otros niños cómo decorar cupcakes con la seriedad de un chef profesional. Carlos había comenzado la secundaria pero seguía trabajando en la panadería después de clases, y había descubierto un talento natural para el arte de la repostería. Creo que mamá Sofía me está enseñando desde el cielo, le había dicho a Alejandro una tarde. Isabella, ahora de 6 años, seguía siendo la niña más directa del mundo. Un día, mientras ayudaba a Carmen a organizar los pedidos, hizo una observación que dejó a todos sin palabras. Mami Carmen, dijo, ¿crees que mi papi Javier y mamá Sofía se conocieron en el cielo? Carmen se arrodilló hasta quedar a la altura de Isabella. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque creo que ellos planearon todo esto. Creo que se pusieron de acuerdo para que papá Alejandro y tú se conocieran, para que Carlos y yo fuéramos hermanos. ¿Por qué las familias se supone que estén juntas, verdad? Carmen miró hacia donde Alejandro estaba enseñando a Carlos cómo hacer trenzas de pan, y sintió una paz profunda llenando su corazón. ¿Sabes qué, Isabella? Creo que tienes razón. Porque al final, la niña que una vez había estado parada bajo la lluvia pidiendo a un extraño que se casara con su madre había entendido algo que los adultos a menudo olvidan, que el amor no conoce horarios ni planes perfectos. Llega cuando es necesario, de las maneras más inesperadas, y crea familias no a través de la sangre sino a través de la elección, el compromiso, y la valentía de abrir el corazón una vez más. La panadería prosperó, la familia creció en amor y risas, y Isabella nunca perdió su habilidad para ver las verdades que los adultos no pueden ver. Y cuando años más tarde le preguntaron cómo había sabido que Alejandro y Carmen estaban destinados a estar juntos, su respuesta fue simple, porque ambos tenían ojos tristes que se veían como si hubieran perdido algo importante. Y cuando estaban juntos, sus ojos dejaron de estar tristes. A veces, las personas solo necesitan encontrar a las personas correctas para recordar cómo ser felices otra vez. Y en esa sabiduría simple de una niña de 5 años bajo la lluvia, había estado la semilla de una familia que ninguno de ellos había planeado pero que todos habían estado esperando sin saberlo.